Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 11ª casilla de la 9ª trecena, el Tonali, Matlacli, Huan, Se, Cuautli. Recuerden, la trecena se nombra Secoatl. Cuautli es una representación del sol, es el emblema del guerrero diurno. Ayer hablábamos del guerrero nocturno y trabajamos la parte nahuálica con Ocelot. Hoy nos toca trabajar la parte tonálica con Cuautli. En los pueblos antiguos de esta tierra maravillosa del Semanahuac, había un grupo de élite de guerreros muy importantes que precisamente cuando los juntaban eran el grupo era llamado Cuau Ocelot. O sea, son el nombre de Cuautli y la partícula también del nombre de Ocelot. O sea, que es Cuau Ocelot eran los grandes guerreros. Hoy nosotros somos los guerreros diurnos, los guerreros Cuautin en plural. Estas águilas maravillosas, sabemos que cuando hay tormenta se elevan, se van a lo alto de las montañas y de ahí retoman otra vez más impulso y se colocan por encima de esas nubes que están generando esas grandes descargas de lluvia. El señor Tlaloc está trabajando y ellas están por encima. Hoy, a nivel humano, significa que nosotros podemos resolver toda situación que se nos presente si nos asumimos con esa capacidad, con ese don que nos da el águila. Las águilas, recuerden que donde ponen la mirada, ponen la garra. Hoy no habrá objetivo que se nos escape. ¿Quién acompaña a Cuautli como regente? Tlatlauqui Tezcatlipoca, el gran espejo rojo humeante. Él es el primer hijo en la mitología de Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl, los dos grandes creadores de los númenes que crean este espacio-tiempo. El primer hijo es Tlatlauqui Tezcatlipoca y se dice en los relatos que él creó el fuego como regalo a sus padres y ese fuego es el que tenemos en nuestro hogar y que llamamos Chantico. Hay otros nombres que recibe este gran ser, uno de ellos es Mixcoatl, la serpiente de nubes. Y ese ser, recuerden que en la mitología es el padre de las estrellas y de la luna junto con Coatlicue. Otra advocación de él es la de Xipetotec, el descarnado, ese ser que decide desprenderse de la coraza de la piel como el maíz cuando es en el nixtamalizado, perdonen ustedes las palabras, a veces se me enredan, para brindarnos el tona a los más iguales. Así que hoy, si te vas a comer algo hecho de maíz, recuerda que estás ingiriendo la esencia de Tlatlauqui Tezcatlipoca cuando es Xipetotec. En el numeral 11 tenemos a otro señor que tiene que ver con el Mictlan, que digamos que es colaborador de Mictlantecuhtli y es Chalmecatecuhtli. Bueno, pues este ser nos acompaña y viene junto con un ave que está toda tonada y es escandalosa. En las mañanas anda ahí toda, es la guacamaya roja. Por eso a las mujeres cuando hablamos muchos nos dicen, ay, parecen guacamayas, porque pues sí, estamos dando el mensaje, comunicando lo que hoy tiene que ser en la vida, igual que ellas. Así que si también tienes por ahí una pluma de guacamaya roja, pues póntela. Recuerda que hoy nos toca ser como estas aves maravillosas. Y si nos hiciera falta algo para hilar, pero ya no solamente hilar por hilar, hoy vamos a hilar fino, porque tenemos esa mirada de Cuautli. Así que la señora Tlazolteotl, que es la señora de la noche en esta coordenada, nos va a dar los hilos más sutiles, bonitos y lindos para que nosotros podamos hacer ese tejido fino. Piensen, ¿qué es lo que van a bordar ustedes? Como ella, somos bordadoras de destinos. Bueno, pues también quiero platicarte algo que los mitos tienen muchas versiones y los mitos recuerden que son caminos diferentes para llegar a un conocimiento profundo. Así que les quiero leer algo que encontré sobre las águilas,
sobre los ocelotes relacionados con el nacimiento del quinto sol, cuando Nanahuatzin y cuando Tezistecatl se arrojaron a la gran hoguera. Y quiero contárselas pensando en que también recuerden que en esta trecena tenemos a Xutecutli, que es una advocación de Huehueteotl, ese fuego alquímico que estuviera en la creación de los soles y sobre todo que en la creación de nuestro quinto sol. Y bueno, se los voy a leer, dice así. Existe, bueno, sí veo sin estos lentes, existe una versión del mito del nacimiento del quinto sol, en donde Tezistecatl, que sabemos su nombre es Nahuitecpatl, se arroja a la hoguera y en ese ir caminando para arrojarse, se trae consigo al águila y también se jala el águila al jaguar. Entonces va corriendo, imagínense, va corriendo Tezistecatl y se le atoran estos animales o él los jala, según este mito. Y entonces el jaguar, que es más pesado y tiene más, y que además fue el segundo en ser agarrado camino de Tezistecatl a la hoguera, bueno, solamente logra tener algunas, el fuego solamente le pringa, por decirlo así, pero el águila que estaba más cerca de Tezistecatl, pues sí recibió más impacto de ese fuego maravilloso que es Huehueteotl, y por eso es que dicen que el que fue salpicado, que es Ocelot, solamente tiene unos puntos negros en el cuerpo de las quemaduras que le hizo Huehueteotl. Pero las águilas, como estaban más cerca, bueno, el águila, como estaba más cerca, bueno, pues toda la punta de sus alas se chamuscó y por eso es que la tienen negra. Esa es una versión. En la otra versión dice que ustedes recuerden que el primero en arrojarse fue Nanahuatzin y entonces se arroja y imagínense, se arroja Nanahuatzin que estaba todo buboso y supongo que ese fuego empezó a hacer, ¿no? En ese proceso de transformación, ¿cierto? Bueno, pues estaba en eso y entonces dice este relato que Tezistecatl, al ver que ya se había arrojado Nanahuatzin, no podía quedarse atrás y también sale corriendo y se lanza. Entonces un águila que estaba por ahí vio que ya el otro iba y estaba todavía el otro sol y entonces se viene en picada para sacar a Nanahuatzin que estaba convertido en sol. Obviamente, imagínense el tamaño del sol. Pues claro que no pudo. Y entonces el sol inmediatamente, solo porque ella era grande, se levanta, se eleva y entonces el águila sale volando. Pero en ese momento de quererlo sacar y de que él se eleva, se le chamuscan sus alas. Entonces dicen que ya estaba ahí Tezistecatl y también otro que estaba por ahí, que era el jaguar, quiso ayudar a Tezistecatl y entonces se mete un poco para sacarlo, empujarlo, y en ese impulso, en esa acción, también su piel se torna, pues imagínense, cerca del calor, porque dicen que los jaguares eran blancos, entonces se torna amarillo y algunos fragmentos de fuego le caen y por eso es que es amarillo con manchas negras. Bueno, es una historia muy interesante, ¿verdad? Y que nos da la razón de por qué estos animales tienen estos colores. A mí me encantan los relatos porque siempre nos dejan una sensación de gozo de lo que estamos descubriendo y lo que estamos escuchando. Así que hoy, si te asumes como un águila, recuerda que aparte de traer la fuerza de Tlatlauqui, Tezcatlipoca, de Chalmecatecutli, que está en la posición 11, porque eres un 11 águila, tienes este recuerdo de que tus alas tienen la coloración negra porque fuiste alcanzado por el fuego alquímico. ¿Cuál es nuestro conjuro? Dice así: hoy yo mismo, en este despertar, en medio del caos que provocando la desnaturalización del hombre, yo me asumo con fuerza en mis brazos, en mis manos, en mi mirada. Soy Matlacli Huan Se Cuautli, el guerrero diurno, listo para el combate. Voy a romper los vientos, alzar el vuelo, alcanzar el sol. Hoy yo tengo la fuerza de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Voy a romper programaciones limitantes. Mi pensamiento es luminoso y creativo. Estoy dispuesto a la renovación, al florecimiento y sobre todo
al gozo por la vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy traigo la lengua que se me traba. Pero bueno, es parte. Miren, me voy a divertir porque cada situación que nos pasa es para que nosotros retomemos este gusto, este placer. Si la vida fuera perfecta, ¿qué chiste tendría? No habría problemas que resolver. Y cada vez que un problema es resuelto, o que algo se endereza, o que un tejido se torna maravilloso, hombre, pues uno descubre que crece. Así que nos vemos pronto. Timota.